En Perspectiva presenta La Mesa TIC. Una hora para discutir a fondo las últimas tendencias de tecnologías de la información y la comunicación, los cambios que plantean en la vida cotidiana y la producción, y el potencial de ese sector en la actividad económica nacional. La Mesa TIC es una presentación de INCO para su producto Atlassian Gira Software. Auspician Bantotal, Netgate y Quanam. ¿Cómo acompasan las universidades los cambios vertiginosos que se dan en tecnologías de la información y la comunicación? ¿Qué novedades en cuanto a la formación para ese rubro vienen implementando? ¿De qué manera se posicionan teniendo en cuenta la fuerte demanda de profesionales que tienen estas empresas, teniendo en cuenta que hay desempleo cero, que se tiende a captar al estudiante con unos meses o con algún año nada más de trayectoria universitaria? Ese es el tema esta mañana en la edición de este mes de marzo de La Mesa TIC. Estamos con Elena Garbarino, coordinadora académica de la licenciatura en Sistemas de la Facultad de Ingeniería de Universidad Ort. Rafael Sotelo, director del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Universidad de Montevideo. Daniel Calegari, profesor grado 4 en el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Y Fernando Machado, director de las carreras en Ingeniería y Licenciatura en Informática de la Universidad Católica del Uruguay. En la primera parte, recién en los minutos previos, ustedes estaban incorporando datos, iniciativas que en cada una de esas casas de estudio han ido tomando justamente en busca de adaptarse a las distintas realidades que tiene hoy este sector. Creo que había una variedad muy jugosa para tener en cuenta, pero todavía quedaban elementos para agregar. ¿Quién iba, por ejemplo? Sí. Rafael. Sí, gracias, Emiliano. Yo quería comentar, un riesgo, o tal vez, no sé si decirlo un riesgo, pero sí a nivel internacional también hay distintas tendencias en cómo se hace o distintas líneas en las carreras de ingeniería. Me refiero a lo siguiente. Una carga muy importante y a la cual muchas veces se le achaca el que la gente renuncie a la carrera de ingeniería es la formación en ciencias básicas. Esa formación que está en primer y segundo año, especialmente matemáticas, determina en muchos casos el potencial que va a tener ese ingeniero cuando llegue al final. Bueno, y hay otra lectura. Hay oyentes que se refieren a ese primer año como un filtro, como un motor para afuera, muchas veces, ¿no? Llámele como quiera. O sea, puede haber otra cosa que sea otra cosa que no tenga matemáticas. De repente hay carreras técnicas que no precisan matemáticas. A lo que me refiero es que hay distintos aportes, distintas visiones, incluso a nivel mundial, de seguir con el énfasis fuerte en matemáticas o hacer algo más liviano, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que hay que seguir, porque eso determina, y eso es difícil que se haga más adelante en la carrera. O sea, es difícil hacer 2 años más livianos en eso y que después esos conocimientos los adquiera más adelante. Estamos hablando de inteligencia artificial, de machine learning, todas cosas nuevas que las escuchamos estos años, ¿no? Ahora, los que nos ponemos a estudiar eso, podemos porque tuvimos una formación en matemáticas muy fuerte, particularmente, para decir algunos ejemplos, en machine learning, ¿no? Esto aprendizaje automático, las habilidades son álgebra lineal, probabilidad estadística y programación, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso está las matemáticas. Alguien que tiene un conocimiento superficial, porque después de un conocimiento superficial es difícil que a los 20 y pico de años pueda profundizar. Uh-huh. Entonces, eso ya les digo, creo que acá podemos no estar de acuerdo, creo que en el mundo no se está de acuerdo, pero sí hay distintas
distintos enfoques. Entonces, hay lugar para todos en la industria. Rafael, ¿Sí? perdón, Rafael, la liviandad a veces se toma como que efectivamente uno puede agarrar exactamente la misma carrera, quitarle cosas y va a quedar la misma carrera. Y en realidad no es así, uno está haciendo una simplificación o un refinamiento de los objetivos que quiere perseguir con esa carrera, que en algunos casos está bien y en otros casos, bueno, no es suficiente. Entonces, a veces para llegar a determinado lugar hay que recorrer determinados caminos, y esos caminos muchas veces pueden ser escabrosos, pueden ser difíciles, y hay que transitarlos. No tiene por qué asustar a la gente, pero hay que transitar esos caminos. Si uno quiere llegar a tener un doctorado, yo que sé, en informática, y va a tener que transitar un camino muy diferente de aquel que simplemente quiere no sé, un título de tester ofrecido por el centro de ensayos, por ejemplo. Ajá. Entonces, ¿Puedo opinar? A ver, déjame que redondee la idea Sí. primero, Daniel. Entonces, con respecto a esto, por ejemplo, del primer año, ¿qué decías? Lo que quiero decir es que tenemos que aceptar la incompletitud natural que cualquier institución universitaria va a tener. Es decir, no existe universidad que pueda ofrecer absolutamente todo lo que se puede llegar a ofrecer. No existe, de hecho, universidad en el mundo que ofrezca todos los diferentes perfiles que se pueden generar. Entonces, lo que hay que asumir es que esa incompletitud, ver lo que cada una de las instituciones, según los perfiles de formación que quiere generar, lo haga de la mejor forma posible. Y también entender que son complementarios y que uno efectivamente se necesitan muchos actores para formar a diferentes niveles. Está a un bien. nivel que pueda llegar a un doctorado, a un nivel que simplemente pueda hacer una formación técnica, o a un nivel que pueda hacer un curso introductorio, como los programas que bien apoya CUTI, por ejemplo, el de BIP, que me parece genial, de formar a jóvenes en determinadas cosas básicas para que se puedan, sabiendo que esos jóvenes posiblemente tengan determinadas limitaciones para continuar haciendo cosas. Entonces también lo que debemos ver es cuáles son los caminos posibles que podemos facilitarles a esos estudiantes para que puedan tener una formación continua toda su vida. Bueno, tengo por lo menos 2 manos levantadas, veo ahí en las pantallas. Elena primero, ¿sí? Sí, justamente digo, bueno, apoyando lo que dice Daniel, por un lado, y contando la propuesta nuestra de Universidad Hort, y reconociendo que justamente, ¿no?, existen esos perfiles diferentes. Nosotros tenemos una carrera de ingeniería en sistemas, porque acá se habla mucho, ¿no?, del ingeniero, ¿no?, pero no es el único título de una ingeniería en sistemas muy orientada hacia el área de la ingeniería del software, no hacia las ciencias de la computación. Digamos, si bien tiene una carga en esa área, pero la formación es hacia la ingeniería del software. Pero tenemos otra carrera, la licenciatura en sistemas, con un perfil bien diferente, orientada justamente a la gerencia de tecnologías de la información. Hoy en día, en el Uruguay, en el 2020, el 35% de los empleos en tecnología fueron en empresas que no son de tecnología, y en el 19 en Estados Unidos, el 50% de los cargos de tecnología fueron justamente en empresas que no son de tecnología. Y muchos de ellos son justamente el gerenciar toda esa tecnología, el entender, el comprender cómo la tecnología soporta a las empresas, aporta valor, les permite crecer, transformarse. Son profesionales con un perfil diferente, no tan orientado hacia las ciencias básicas, no tan orientado hacia el cálculo, el álgebra, la física, sino orientados hacia los procesos, hacia comprender cómo funcionan las organizaciones y cómo nos posicionamos allí, con más habilidades blandas. Fernando. Que es algo que hoy es... Fernando, desde la Y ahora Fernando. Universidad Católica. Nosotros en el rediseño utilizamos un concepto que le llamamos just in time, justo a tiempo, y de lo que se trata es tratar de evitar de tener cursos en los primeros años donde se tratan cuestiones que van a ser vistas mucho más adelante en la carrera, romper un poco la barrera de los cursos tradicionales, y si necesito saber algo que tradicionalmente se da en otra materia para una en particular, lo puedo dar ahí en el momento que lo necesito. Entonces, nosotros hacemos mucho énfasis en la parte
que se utiliza en computación de las matemáticas, que es matemáticas discretas. Tenemos nuestros cursos de matemáticas discretas a lo largo de los primeros años, pero también tenemos dentro de cursos de programación, por ejemplo, las cosas de matemática que necesitan para poder hacer buenos programas. Eso nos pasa en programación, nos pasa en algoritmos, que son cursos que tienen fundamentos teóricos, matemáticos y conceptuales muy duros, los damos justo en ese momento, justo cuando se necesitan. Entonces, cuando yo sí necesito para, por ejemplo, inteligencia artificial o otra disciplina de computación científica, cuestiones de cálculo o de álgebra, las voy a ver recién en ese momento, porque no necesariamente todo el mundo tiene interés o intención de especializarse en esa área en particular. Entonces, dar en los primeros años cosas que van a ser utilizadas mucho más tarde, nos parece que no es el camino, y por otro lado, dar la oportunidad de, si yo quiero especializarme en un área que requiere cuestiones de matemática del continuo, de cálculo, de álgebra, ponerlas solamente en el recorrido que hace el estudiante para llegar a ese final, no necesariamente dárselos a todos los estudiantes, lo cual es un quiebre respecto de lo que teníamos en los planes anteriores, donde los primeros años eran comunes para todas las ingenierías. Ahora el primer semestre solamente es común y las materias que son comunes son programación y un taller interdisciplinario de introducción a la ingeniería, donde se hace muchísimo énfasis en lo que por ahí se le llaman habilidades blandas, pero es trabajo en equipo, es aprender a aprender o metacognición, como es el concepto técnico, que conozcan el proceso de ingeniería para tener la disciplina de poder hacer ingeniería ya desde el principio de la carrera, mucho de comunicación oral, de comunicación escrita, mucho de dar y de recibir feedback. Ese es el foco de ese taller de primer año y ese es común para todos los estudiantes de ingeniería. Entonces, cambiamos el foco de que lo que comparten todas las carreras al principio no está tanto en temas de matemática que se utilizan más adelante, sino en cosas que son las que necesitan para el próximo semestre. Y esa es la forma como hemos estructurado las carreras. Daniel, Udelar de nuevo y volvemos a cerrar el bloque. Estaba Elena, me parece que quería decir algo. No, quedó mi mano La levantada. manito quedó levantada de la vez anterior, quedó marcada de la vez anterior. Sí. Ahora sí, Daniel. No, lo que quería decir, en línea con lo que explicaba Fernando ahora, en esta revisión de planes de estudios que estamos haciendo, un fuerte trabajo que hicimos fue intentar identificar cuál era el núcleo de conocimientos mínimo común a absolutamente todos los estudiantes que queríamos tener. ¿Sí? Independientemente después cuál iba a ser el perfil de formación, porque afortunadamente tenemos más de 50 optativas para que el estudiante pueda elegir para poder formarse en varias áreas. Entonces fue un trabajo bastante pesado, y está haciendo, porque lo seguimos continuando, de identificar, cuáles son los elementos que yo le tengo que ofrecer al estudiante para que independientemente cuál sea el perfil que él elija hacer o cuál sea la continuación de sus estudios posterior, porque puede llegar a continuar haciendo otro tipo de cosas, realmente necesita conocer como para tener una visión amplia de lo que es la disciplina. Y en nuestro caso, lo repito, no estamos exclusivamente enfocados en lo que es ingeniería de software, desarrollo de software, ¿no? Sino que se abre un poco más la cancha para otro tipo de disciplinas que también son importantes y también tienen impacto en, como les decía, también en la industria de las TICs, en otras industrias de Uruguay y demás de decir en lo que es la comunidad científica aquí. Corrió fluidamente la charla en esta edición de la Mesa TIC. Ya se nos fue el primer bloque, largo, y este segundo que fue un poquito más apretado. Enseguida terminamos con algunas conclusiones. Los oyentes también hablan, los oyentes también participan. Por ejemplo, tengo el mensaje acá de José. Difícil ponerle título al cuadro de esta semana. Sí, recuerdan que ayer hacíamos una vez más ese juego, ¿no? Presentábamos la obra que estábamos estrenando en el estudio de En Perspectiva este lunes, esa que ahora está en pantalla, esa que está en la emisión en video, en YouTube, en nuestro sitio web,
esa que ustedes pueden ver también en nuestra cuenta de Instagram, y los desafiábamos. Le decíamos, el cuadro tiene título, la autora le puso un título, lo tenemos reservado, guardado ahí, escondido. ¿Cuál le pondrían ustedes? Incluso avanzábamos algo más, les preguntábamos, ¿tendrá algo que ver, notan alguna connotación relativa al Día Internacional de la Mujer? Porque casualmente lo pusimos acá a mis espaldas ayer, lunes 8 de marzo. Bueno, los oyentes han estado respondiendo. Este oyente en particular, José, dice que se le complicó. Dice, parece haber una mujer de sangre azul y vestimenta importante en el centro y otras dos de diferentes razas. Le pondría de título Juntas. Él se vuelca por Juntas. Hay otras respuestas en Instagram, ¿no? No estoy mirando las respuestas en Instagram. Yo estoy mirando lo que escribió la propia autora. Ah, estás pero no sé si quiero trampeando. Spoilear. Entonces no. Cuando mañana puedo comentar lo que escribió la propia. Dale, mañana. Perfecto. Pero, a ver, yo busco acá en Instagram otras respuestas. Bueno, Olga le puso simplemente mujeres. Nadie se animó a mucho, digamos. Nada contra los oyentes, pero fueron a lo conservador ahí. Mirta le puso ilusiones. Ahí, un poquito más. Me parece que se podría hacer un ángulo. Poderosas, dice Cecilia. Esa es otra de las alternativas que han surgido en la cuenta de Instagram en particular, ¿no? Bueno, juéguense ustedes también. Gastón, ¿tú tenés un título? No tengo. Ya que digo eso de los oyentes, no tengo. ¿Romina? No, es que no quiero. Vos ya quemar. estás Estoy muy influenciada, muy claro. condicionada por la propia versión de la autora, ¿no? Bueno, destaco por otro lado que de nuevo estamos abriendo caminos, ¿no? Porque creo que es muy distinto este trabajo que la línea creativa que tuvimos la semana pasada, ¿no? Y está ocurriendo semana a semana. Bueno, creo que esto es muy, muy jugoso. Hay oyentes que se van sumando y se van apasionando. Fíjate que ayer en la tertulia eran 4 con tertulia, yo conduciendo y las 3 mujeres ahí atrás. No me había puesto a pensar en eso. Ah. Éramos una multitud. Casi que estaban violando la Sí, la norma. la aglomeración. Había una aglomeración acá adentro, pero por ese lado sí, ahí sí que estaba súper representado el cuadro femenino, ¿no? Bueno, pero ¿de quién se trata? ¿De quién es el cuadro? Recuerden, lo presentamos ayer, pero siempre viene bien repetir los datos. Sofía Cibrú. Sofía Cibrú, ella, la que ahora, ella misma aparece en esa foto en pantalla, ella es la autora. Es un cuadro 100% en medidas, ¿no? 1 metro por 1 metro, de este año 2020, acrílico sobre tela. Sofía va mucho por ese lado del acrílico.